tal, futboleras? ¿Cómo estáis? El Sevilla se ha llevado el derbi sevillano por 0-2 ante el Betis en el Benito Villamarín, con golazo espectacular de Acuña y con gol en propia puerta ya en los últimos minutos de Héctor Bellerín, en un partido marcado claramente por la expulsión por doble amarilla en el minuto 44 de un Guido Rodríguez, que había comenzado el partido más acelerado de lo que tocaba, jugando más con el corazón que con la cabeza. Eso ha sido clave para que el Sevilla fuese muy superior. Ya en la primera parte había tenido el conjunto de Julen Lopetegui todo el balón, prácticamente toda la posesión, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde los datos, los vamos a repasar, eran muy llamativos, más del 70% para el conjunto hispalense, y lo cierto es que el Betis apenas ha podido jugar en campo contrario durante esa primera mitad, y claro, al jugar con uno menos también durante la segunda. El Sevilla que se ha adelantado con ese auténtico golazo de Acuña, jugando muy bien, gestionando muy bien la superioridad, sobre todo gracias a los cambios de orientación de Joan Jordan y de Ivan Rakitic, con las incorporaciones de un Montiel que ha tenido un par de jugadas para ser más decisivo de lo que finalmente ha sido el lateral derecho argentino, que estaba supliendo a Jesús Navas, y que para mí es cierto que en una situación bastante favorable pues creo que ha interpretado muy bien cuándo se tenía que incorporar y llegar a línea de fondo, y eso lo ha aprovechado también el Sevilla para crear alguna que otra buena ocasión, que finalmente una de ellas ha terminado con ese gol en propia portería de Héctor Bellerín ya en el minuto 80, en un momento del partido en el que el Betis parecía que podía hacer daño finalmente frente a la portería de Bono, porque el Sevilla, después de haber marcado ese 0-1 con el gol de Acuña, pues se había sobre todo dedicado a controlar el balón, a no perderlo, y eso el Betis al final lo podía incluso hacer pagar al Sevilla. No ha sido así, por eso ha terminado este partido 0-2 con el tanto decisivo también de Héctor Bellerín en propia puerta. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis. Quiero saber ya vuestra opinión en comentarios, si le dais también mérito, como quiero hacerlo yo, a la buena gestión que ha hecho el Sevilla del balón y de la superioridad en el segundo tiempo. Creo que además de ser un derbi, creo que el Betis ha cometido un error muy grave ante uno de los equipos más preparados de la liga para hacer este tipo de sacar ventaja de este tipo de situaciones junto al Real Madrid. No creo ni que el Atlético de Madrid ni que el Fútbol Club Barcelona, pese a que también tenga muchísima calidad, tengan tan claro los automatismos o la forma de hacer daño a un equipo que tenga un jugador menos, y además no tener ese futbolista como Joan Jordan, como Rakitic o como Toni Kroos, que básicamente te puede encontrar al hombre que llega desde la otra banda totalmente liberado, y eso creo que lo ha aprovechado muy bien el conjunto de Julen Lopetegui. Vamos a comenzar revisando las alineaciones, porque había alguna novedad, sobre todo en el Betis. Otra vez un 11 muy parecido a que vimos en el Wanda Metropolitano, no solo en cuanto a nombres, sino, en mi opinión, sobre todo en cuanto a características, jugadores que no tienen velocidad en las bandas, y eso creo que al Betis le ha penalizado durante todo el encuentro. Creo que Manuel Pellegrini se ha equivocado en eso, y en tardar tanto en meter, por ejemplo, a jugadores como Cristian Tello, habitual 4-3-3 en el Sevilla de Julen Lopetegui. La verdad es que el Betis ha comenzado el partido intentando presionar de una forma bastante poco habitual, prácticamente en una especie de 4-3-3 en forma de flecha. Ya estáis viendo ahí a Fekir, a Rodri, que ese papel normalmente lo ha hecho William José como delantero, como posición más adelantada, y también en Canales, que ha ido a la derecha. Como os digo, esas posiciones han ido variando. Lo cierto es que el Sevilla ha podido superar con relativa facilidad esa presión del Betis, que no ha encontrado las recuperaciones de balón, no ha encontrado la forma de hacerle daño gracias a esa presión al Sevilla, que, como ya sabemos, esta temporada no estaba luciendo en este tipo de situaciones tanto como lo había hecho en la temporada anterior, pero el Betis no ha sido capaz de hacerle daño, sobre todo porque, además de que la presión, la colocación de los futbolistas no ha sido efectiva, ni Canales, ni Rodri, ni William José, ni Fekir son jugadores que destaquen en ese tipo de duelos físicos,
que destaquen tampoco por su recorrido, y ahí también ha podido estar una de las claves de las que explican por qué el Sevilla ha podido salir tan cómodo de esa presión que el Betis no ha ejecutado demasiado bien, como comentaba el bueno de Álvaro Benito, que estaba allí en el estadio y que obviamente lo veía muchísimo mejor que todos nosotros. Lo cierto es que el Sevilla se ha sentido muy cómodo con el balón, y hasta el minuto 18 los datos eran muy significativos. Un 71% del balón era para el conjunto de Julen Lopetegui, mientras que el Betis solo podía tener el 29%, y mucho de ese porcentaje yo creo que era en su propio terreno de juego, porque apenas ha podido acercarse a la portería de Bono, más allá de un disparo de media distancia de Fekir, que ha sido el único que ha podido prácticamente intentarlo durante todo el partido, y también un acercamiento de Rodri. Es cierto que el Sevilla estaba teniendo muchísimo dominio, que estaba jugando mucho tiempo en campo contrario, pero no estaba siendo profundo, los laterales no estaban llegando a línea de fondo, Ocampos apenas estaba encarando, hasta que ha llegado en el minuto 33 esa primera ocasión importante del Sevilla, en la cabeza de Iván Rakitic. Ahí estáis viendo que había incluso superioridad en esa zona, Alex Moreno llegando desde atrás muy tarde a su hombre, por lo tanto Rafa Mir llegaba prácticamente liberado al segundo palo para haber podido rematar ese centro. También llegaba muy solo Iván Rakitic, que no ha estado acertado en esa acción, y la verdad es que en esos minutos en los que el Betis ha intentado presionar, se ha producido la primera tarjeta amarilla de Guido Rodríguez, que vais a ver que obviamente seguramente cuando veáis la imagen era totalmente evitable, en una acción en el centro del campo ante una presión del Betis que, como os decía antes, estaba llegando tarde y no estaba siendo efectiva, y eso al final también se ha reflejado en ese tipo de entradas. Después de esa ocasión de Iván Rakitic en el minuto 33 hemos visto otro acercamiento que el Betis, en los que los jugadores del Betis han reclamado fuera de juego. Se ha revisado, se ha visto la repetición y no había sido así. Sumaba otra ocasión importante y mostrándonos cómo le quería hacer daño el equipo de Julen Lopetegui con esas incorporaciones de Montiel por banda derecha, que han sido una constante. En el segundo tiempo salvaba a Claudio Bravo, que ha desviado lo justo para que Rafa Mir, entrando con ventaja sobre Héctor Bellerín en el segundo palo, no pudiese rematar. Y en el minuto 44, justo antes del descanso, se ha producido esa acción absolutamente clave en el partido, un error ahí en el centro del campo del Betis, el balón que ha caído dividido, se ha impuesto Rafa Mir y Guido Rodríguez, que yo creo que se podía evitar totalmente esa segunda amarilla. Ha metido el pie, ha tocado al delantero del Sevilla, que tenía por delante, creo que tan solo era un hombre o dos del conjunto verde y blanco, y que por lo tanto era un ataque claramente prometedor. Pues ha tocado, lo ha tirado, y la segunda amarilla era muy clara. La verdad es que en el descanso yo pensaba que Manuel Pellegrini, teniendo en cuenta la superioridad, todo el balón que ha tenido el Sevilla en el primer tiempo, y que además obviamente estaba obligado a reforzar el centro del campo, pensaba que iba a hacer dos cambios, que iba a meter velocidad en la banda, Cristian Tello o incluso Ruibal. Joaquín obviamente ya no es ese tipo de futbolista, pero ha decidido tan solo meter a William Carballo y quitar a William José. Yo ese cambio creo que no tenía demasiado sentido, la verdad, teniendo además en cuenta lo bien que suele gestionar el balón y los cambios de orientación el Sevilla, además con Ocampos pinchado o muy abierto como siempre a la banda izquierda, con un Lamela que se metía por dentro, con Montiel incorporándose, que es lo que ya habíamos visto en el primer tiempo y que desde el principio del segundo también nos ha enseñado el equipo de Julen Lopetegui, juntando muchísimos hombres en un lado para cambiar al otro, donde obviamente con esa doble línea de 4 que tenía el Betis, teniendo que bascular, obviamente pues no puedes cubrir todo el campo si tienes que estar basculando de un lado a otro constantemente. Y además el Sevilla, que ha podido meter también algún balón por dentro, eso hacía que los jugadores del Betis se tuviesen que juntar, se tuviesen que cerrar, y por lo tanto por fuera siempre había un hombre con relativa facilidad para recibir y para poner un buen balón. Así han llegado las mejores ocasiones del Sevilla en ese segundo tiempo. Otra incorporación de Montiel, que no ha estado del todo bien en los pases, porque yo creo que, como os decía antes, ha tenido situaciones para sacar más ventaja. Aquí estáis viendo esta que ha sacado, si no recuerdo mal,
Pesela, otra muy parecida también, otra incorporación por banda derecha, el pase atrás y Ocampos prácticamente en el punto de penalti muy solo, no ha podido batir la portería de Acuña. Y en otra acción muy parecida, una jugada en la que ha intervenido Joan Jordan y Rakitic, que han sido sin duda los mejores para mí del segundo tiempo del Sevilla, gestionando a la perfección el balón, estando colocados muy bien. Aquí hay que darle mucho mérito también a Julen Lopetegui, que para mí es uno de los entrenadores que mejor suele atacar este tipo de situaciones. Por eso decía al principio también que este encuentro y el rival al que se ha enfrentado el Betis es uno de los peores a los que te puedes enfrentar en este tipo de situaciones, también junto al Real Madrid, por la gran calidad de los centrocampistas y con la facilidad con la que te cambian el balón de un lado a otro del campo. En el minuto 54 ha llegado ese auténtico golazo de Acuña incorporándose desde atrás. El Betis que tenía que que ha hecho una doble ayuda a Ocampos, y eso ha permitido que el argentino desde atrás llegase totalmente solo para poner el 0-1 en el marcador. Lo cierto es que a partir de ahí el Sevilla se ha dedicado más a guardar el balón, a no arriesgarlo, que a crear ocasiones de gol. Es cierto que ha tenido alguna de Montiel, otra vez otra incorporación que ha acabado en un toque de Rafa Mir prácticamente ya a bocajarro, que no ha podido materializar, y en esos minutos en los que el Sevilla solo se ha dedicado a mantener el balón, pues no lo ha aprovechado para matar el encuentro, porque un 0-2 sí que hubiese dejado sin ningún tipo de opción al conjunto verde y blanco de Manuel Pellegrini, que sobre todo a través de la calidad de Canales, que se ha inventado un pase espectacular para la incorporación de Alex Moreno, a esa calidad absoluta, ese recorte, esos disparos tan fuertes y tan secos de Fekir, ha probado a un Bono que no ha fallado, y esta ocasión en el minuto 72 que ha tenido Cristian Tello no ha obligado ni siquiera al portero marroquí a tener que intervenir. Cuando parecía que la dinámica del encuentro estaba un poquito a favor del Betis, que le había dado ánimos esas dos ocasiones, esos dos acercamientos consecutivos, ha llegado otra incorporación de Montiel por banda derecha, el centro que no ha podido rematar ningún jugador hispalense, y el gol en propia puerta de Héctor Bellerín para poner ya el 0-2 definitivo, que le ha dado muchísima moral al conjunto sevillista, que ya a partir de ahí no ha sufrido absolutamente nada. Golpe muy importante para el Betis, que se completa una semana muy mala, derrota muy clara en el Wanda Metropolitano, goleada también en la Alemania frente al Bayer Leverkusen, ya sabéis que hablamos aquí de ese partido en el canal, y derrota también importante en el derbi de Sevilla frente al conjunto de Julen Lopetegui. Y por parte del Sevilla quiero destacar otra vez quiero darle mérito a lo bien que ha gestionado la superioridad el conjunto de Julen Lopetegui, a lo bien que ha movido el balón, aunque me ha faltado un poquito más de colmillo cuando el equipo iba 0-1 y tenía la oportunidad de matar el partido, si seguía atacando y si seguía proponiendo y creando jugadas de ataque. Quiero saber vuestra opinión en comentarios, quién ha sido el mejor jugador del partido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.